hay un problema que existe dentro del sector de las criptomonedas que todavía no se ha podido resolver. Y este problema recibe el nombre del... Bienvenidos y bienvenidas a otro vídeo más al canal. En este caso vamos a estar hablando sobre un tema que no mucha gente le presta atención y la realidad es que es algo realmente útil para poder valorar si un proyecto tiene sentido o no tiene sentido. Es uno de los factores en los que tenemos que fijarnos para realmente ver si un proyecto va a poder tener futuro. En este caso vamos a estar hablando sobre el trilema de la descentralización. Cosa que es apasionante y veréis que os ayudará muchísimo a aclarar si os recomiendan proyectos, si estáis viendo proyectos nuevos, os ayudará bastante a tener una idea más clara, ¿vale? Así que, bueno, si te gusta este contenido, te recomiendo que le des like, que actives la campanita y que te suscribas. Y así vamos a estar haciendo mucho más contenido. Espero que el vídeo te guste y vamos a empezar. Muy bien, pues vamos a hablar de este trilema, que es de la descentralización. Y es que tenemos que tener en cuenta que hay muchos proyectos, ¿no? Tenemos los proyectos principales, como podrían ser Bitcoin, Ethereum, algunos otros también. Y luego tenemos que entender que en realidad existen miles de proyectos de criptomonedas. Y os digo una cosa, el 90% no tiene sentido. El 90% simplemente el día de mañana no van a estar. ¿Ok? A lo largo de los años no van a estar. Entonces, hay un problema que existe dentro del sector de las criptomonedas que todavía no se ha podido resolver. Y este problema recibe el nombre del trilema de la descentralización. ¿Y cuál es? Existen tres factores fundamentales, ¿sí? Existen el factor de la seguridad de una blockchain, de la descentralización que esa blockchain tiene y también de la escalabilidad, ¿ok? Vamos a comentar cada uno. Cuando hablamos de seguridad, pues es la capacidad de esta blockchain de resistir ataques, ¿verdad? Como por ejemplo la blockchain de Bitcoin, que ahora mismo pues tiene más potencia computacional que los ordenadores de la NASA, por lo tanto la dificultad para poder hackearla es demasiado alta, o sea, los costes en los que incurriría pues la persona o la institución que lo intentara son absurdos, son demasiado altos. Claro, es un factor determinante porque la blockchain tiene que ser segura, entonces es un factor determinante que tenemos que tener en cuenta. Luego la descentralización. ¿Sí? ¿Qué significa la descentralización? Pues que no exista un actor principal que pueda manipular la información o que sea el canal principal de información, sino que la información esté descentralizada. Y hay un concepto que es importante, que al menos te lo lanzo para que ya lo puedas ir valorando, que es que en realidad cuanto más sensible sea una información, por ejemplo, en este caso el dinero, que es una información sensible, es algo muy importante en nuestro día a día. Cuanto más sensible sea una información, más descentralizado tendría que ser la base de datos que lo almacena, porque eso es más seguro, pero en el mundo de hoy funciona exactamente al revés, en el cual pues algo tan importante como el dinero pues está creado por una institución privada, que en este caso podría ser la Reserva Federal, que no tiene que rendir cuentas con nadie, que tiene accionistas privados y que son ellos los que deciden las tasas monetarias que el resto del planeta va a tener. Estamos claros que eso no es descentralización, ¿sí? Y por eso el sistema en el que estamos pues es tan corrupto. Entonces, cuanto más sensible es la información, más descentralizado debería ser. Por lo tanto, la descentralización es un factor importante a tener en cuenta. Y el último es la escalabilidad. ¿A qué nos referimos por escalabilidad? Pues nos referimos al hecho de que piensa en Instagram o en Facebook o en TikTok o en cualquiera de estas redes sociales. Fíjate en la facilidad que tienen para poder seguir funcionando a pesar de que existan miles de millones de personas utilizándolo a cada momento, todos los días. ¿Sí? No se saturan estas aplicaciones, son capaces de ser muy escalables, porque incluso si ahora tuviéramos el doble de la población, seguramente también serían capaces de funcionar perfectamente. Cuando hablamos de blockchain es un poco más complicado, ya que en blockchain estamos hablando también de valor, no es solo información o vídeos que estamos compartiendo, sino que se está creando literalmente otro sistema económico, ¿ok? Por lo tanto, la escalabilidad es un factor determinante y todavía las blockchains no son capaces de albergar a miles de millones de usuarios. Por lo tanto, la escalabilidad también es un factor muy importante para una blockchain que el día de mañana va a tener éxito, ¿sí? Porque si no es escalable, ¿cómo lo van a utilizar miles de millones de personas? Va a ser imposible. Por lo tanto, no va a poder tener éxito. Por eso son tres factores determinantes, como son la descentralización, como es la seguridad
y como es la escalabilidad. Muy bien, entonces como podemos ver en esta imagen, el trilema de la descentralización pues lo podemos representar en la forma de un triángulo, ¿sí? ¿Y cuáles son los conceptos que hemos comentado? Hemos comentado de la descentralización que tiene que tener el proyecto, de la seguridad y también de la escalabilidad. Entonces, claro, a los proyectos, a las diferentes criptomonedas, las podemos colocar dentro y fuera de este triángulo, las podemos colocar. Y fijaros porque muchas veces hay proyectos, ¿no?, que te dicen, oye, este proyecto es más rápido que Bitcoin, más rápido que Ethereum, es más escalable y tal, pero es que hay otras cosas que hay que tener en cuenta, porque fijaros en lo siguiente, ¿vale? Bitcoin, ¿dónde lo podríamos colocar? Bitcoin lo podríamos colocar aquí. ¿Por qué? Porque es muy descentralizado y es muy seguro. O sea, no hay algo más seguro que Bitcoin ahora mismo a nivel tecnológico. Lo que sucede con Bitcoin es que no es tan escalable porque no puede llevar a cabo muchas transacciones por segundo, pero Bitcoin no necesita ser rápido, porque lo importante de Bitcoin es que puedas transferir valor de persona a persona a cualquier parte del mundo y que el envío llegue de forma segura. No importa si tarda más o si tarda menos, lo importante es que llegue y llegue de forma segura. E igualmente va a ser 1000 veces más rápido que los sistemas bancarios actuales, en los que para hacer una transferencia internacional te puedes tardar 3 hasta 5 días, ¿verdad? ¿Dónde colocaríamos otros proyectos como por ejemplo Ethereum? Lo podríamos colocar dentro porque también es descentralizado y también es seguro, pero no tanto como Bitcoin. Porque ningún proyecto va a ser realmente descentralizado igual que es Bitcoin. Esto no puede ser, no sucederá, ¿vale? Y además Ethereum, si hablamos de un proyecto que no sea Bitcoin, si excluimos a Bitcoin, Ethereum también es el más seguro de todos, ¿ok? Por su tecnología, por toda la descentralización que tiene, porque a fin de cuentas también cuanto más descentralizado en la mayoría de casos más seguro es. Pero luego vemos que no son tan escalables, ¿ok? Y por eso es que empezaron a nacer muchísimos otros proyectos a lo largo de estos últimos años. Es por eso que nacieron proyectos como por ejemplo Polkadot, o proyectos como por ejemplo Solana, o proyectos como Avax, o proyectos como Atom, o proyectos como BNB, por ejemplo, ¿sí? Entonces, estos proyectos son mucho más escalables que Bitcoin y Ethereum. Es decir, podrían gestionar que miles de... En la mayoría de casos no miles de millones, pero la cuestión es que son más escalables, o sea, podrían abarcar a más cantidad de usuarios, pero lo que dice el trilema de la descentralización es que no puedes tener todo, ¿sí? Si tú eres muy descentralizado y muy seguro, quizás eres poco escalable. Si tú eres muy escalable, es porque eres poco descentralizado y menos seguro, ¿sí?, que otros proyectos. Por eso es el trilema de la descentralización. No hay un proyecto que lo tenga todo todavía, no existe, ¿vale? Entonces esto lo tenemos que tener en cuenta cuando estamos valorando proyectos, porque estos que hemos colocado simplemente son algunos ejemplos, porque os digo, estos proyectos son de los mejores que existen, pero son solamente algunos ejemplos. Por lo tanto, lo que tenemos que tener en cuenta es justamente esto, que el trilema de la descentralización lo que dice es que tú no puedes tener todo. Por tanto, si tiras mucho hacia un lado, seguramente pues flaqueas en otro. Entonces, proyectos como, por ejemplo, Ethereum, que ya son descentralizados y muy seguros, ahora están trabajando en su escalabilidad. Y otros proyectos que ya su escalabilidad está bien trabajada, pues ahora tienen que trabajar en su descentralización y en su seguridad. Simplemente lo que te quiero comentar es que este factor del trilema de la descentralización es muy importante y lo tenemos que tener en cuenta, porque de esa forma no nos vamos a dejar llevar por el humo que muchas veces la gente nos quiere imponer de proyectos que se supone que son 1000 veces más rápidos que Ethereum o que Bitcoin y todo esto, porque claro que los hay, pero la realidad es que si son tan escalables es porque también son menos seguros y menos descentralizados. Por lo tanto, esperemos que el día de mañana podamos llegar a un equilibrio. Todavía este equilibrio no ha llegado porque el sector está naciendo, está empezando, por lo tanto le queda mucho recorrido por delante. Y lo que me gustaría saber es tu opinión. ¿Qué opinas de este trilema de la descentralización? ¿Crees que tiene sentido? ¿Crees que conseguiremos llegar al momento en el cual podamos realmente abarcar todo? ¿Cómo lo ves? ¿Crees que hay algunos otros proyectos que no he colocado aquí, pero quizás hubiera sido interesante y quizás son muy descentralizados y muy seguros también, por ejemplo? Así que nada, déjamelos en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo, dale like, suscríbete y dale a la campanita si no te pierdes nada. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo a todos.